Decimos muchas veces conocer a Dios. El mundo dice creer en Dios y conocer a Dios. Pero aquel que conoce a Dios no retrocede. Aquel que conoce a Dios no mira a un lado ni al otro lado. Aquel que conoce a Dios está convencido que Cristo sufrió más que él. Aquel que conoce a Dios va a mirar la cruz. Aquel que conoce a Dios va a mirar los sufrimientos de Jesucristo. Aquel que conoce a Dios va a ver a Cristo crucificado, va a ver los sufrimientos. Vamos a ver un Cristo que en medio del camino esa cruz se le cayó, pero tuvo que levantarse. Aquel que conoce a Dios va a negarse a sí mismo y va a tomar su cruz y va a seguir a Cristo. Aquel que conoce a Dios va a tener la convicción de que Dios le va a dar la victoria en medio de las pruebas. Aquel que conoce a Dios, aleluya, tendrá gozo, alegría en medio de las tribulaciones, en medio del dolor. Aquel que conoce a Dios va a mirar al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos pueden decir, sí, yo he conocido a Dios? Que en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, allí tú te manifestaste en el cuarto de oración, allí tú te glorificaste. Cuando no había esperanza, tú me diste esperanza. Cuando había enfermedad, tú me diste sanidad. Cuando había cadenas que me ataban, tú me diste liberación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden con libertad decir, yo conozco a Dios? Yo conozco al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él vive y Él no está muerto. Está junto a nosotros aquí. Un Cristo que fue crucificado y muerto, pero al tercer día resucitó con poder y gloria y victoria. Y está a la diestra del Padre para escuchar nuestro clamor. Y aún vive. Hace más de 2024 años Él vive todavía. Esa tumba está vacía. ¿Cuánto lo creen? Está vacía esa tumba. ¿Habrá algo difícil para Dios entonces? Job capítulo 1 versículos 20 y 21 vamos a dar lectura. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Amén. Y como bien conocemos la historia de Job, quiero tomar puntualmente cuando Dios considera al hombre. Job fue un hombre considerado por Dios. Desde el inicio, desde el capítulo 1, vemos cómo Dios habla de Job, cómo Dios se dirige, cómo Dios habla de Job. Era un hombre recto, era un hombre perfecto. Era un hombre apartado del mal. Vemos a Job, un hombre rico, un hombre que no le faltaba nada, pero él todos los días ofrecía holocausto. Si en caso de que sus hijos y sus familiares hubiesen pecado delante de Dios, Job era un hombre agradecido. Job era un hombre con una gratitud inmensa en su corazón hacia Dios. Vemos la vida de Job y vemos cómo se identifica un hombre temeroso de Dios, apartado de la maldad, apartado del pecado, lejos de la maldad y lejos del pecado. Un hombre que se esforzaba cada día para agradar a Dios, un hombre que caminaba con Dios, un hombre justo que vivía en la justicia de Dios. Él se esforzaba cada día para agradar al Señor. Y cuando vemos la historia, vemos un hombre justo. Y vemos a través de la historia bíblica, vemos las consecuencias del pecado de hombres que fallaron a Dios.
y que faltaron delante de la presencia de Dios en alguna ocasión, como David y entre tantos, vemos que por medio de su pecado tuvieron que sufrir consecuencias. Pero estas consecuencias que sufrieron estos hombres fueron por consecuencia de su maldad y su pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es regalo vivida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos a través de la Escritura que hombres que fallaron a Dios, y en la mañana el Señor nos hablaba de esto mismo, que recibieron el favor de Dios, Dios los restauró, Dios los levantó, pero ellos tuvieron que sufrir consecuencias, pero no porque Dios le haya permitido eso, sino fue por su descuido, en cual cayeron de la gracia de Dios. Pero vemos en Job, un hombre justo, apartado del mal, que se identificaba, y podemos ver las características de este hombre, la cual podríamos decir nosotros, se merece lo mejor, se merece grandes bendiciones por ser un hombre recto, por tener un corazón noble, amable, un corazón recto, puro, delante de la presencia de Dios. Y cuando vemos la historia de Job, y vemos los sufrimientos de Job, y vemos los padecimientos de Job, muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué sufre el justo? Es cuando allí en nuestra vida, es cuando allí nosotros nos preguntamos muchas veces: ¿por qué tenemos que pasar dificultades? ¿Por qué tenemos que enfrentar tormentas? ¿Por qué tenemos que enfrentar muchas cosas en el camino? ¿Por qué? Es en el momento en el cual usted está agradando a Dios. Es en el momento en el cual usted está ayunando, está orando a Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Es en aquel momento donde usted se encuentra, por sorpresa, una prueba, una tribulación, una tormenta. Es allí donde usted se está esforzando. Es allí donde usted está en el temor de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Es allí donde viene la prueba y la dificultad. Es allí cuando usted espera grandes bendiciones. Es allí donde viene la prueba y la dificultad. Es cuando usted está esperando algo bueno, está esperando la respuesta de Dios, pero Dios le trae una prueba y una dificultad. Y vemos la historia de Job. Cuando Dios considera a Job, porque vemos más adelante cuando Satanás rodeó la tierra y se presenta delante de Jehová, y Jehová le dice: ¿de dónde tú vienes? Satanás responde: de rodear la tierra. Y aquí Jehová le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual no hay ninguno en la tierra como él? ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno en la faz de la tierra como ese hombre. No había nadie como Job. Nadie podía igualarse a las características de Job, a los frutos de Job. Un hombre lleno de fruto, un hombre esforzado, temeroso de Dios. Nadie podía igualarse a él, porque Dios dijo que no había nadie que podía igualarse a Job. Y cuando vemos la historia, nos preguntamos nosotros: ¿Dios nos considerará? ¿Tendrá consideración Dios de nosotros? Es cuando nosotros nos enfrentamos en la dificultad y vemos todo oscuro y vemos esas olas agigantadas frente de nosotros. Es cuando estamos esforzándonos, es cuando estamos buscando a Dios, es cuando estamos en la presencia de Dios, es cuando no faltamos a ningún culto. Pero allí viene la dificultad, ahí viene esa tormenta, ahí vienen las malas noticias. Cuando usted se está esforzando. Pero quiero decirle que si Dios lo prueba, es porque Dios lo ha considerado. Si en algún momento de nuestra vida usted ha sido probado por Dios, es porque Dios lo ha considerado usted.
Sí, Señor. Para tomar nuestra vida, para tomar nuestro vaso, que puede tener imperfecciones. Y allí Dios, allí entra el alfarero para moldear nuestra vida, para moldear nuestro carácter, Sí, Señor. y para hacernos ver en cuanto a lo que conocemos a Dios es insuficiente todavía. Porque creemos muchas veces alcanzar el conocimiento profundo de Dios, pero muchas veces nos damos cuenta a lo largo del Evangelio y en el transcurrir del Evangelio, nos damos cuenta que realmente no hemos conocido a Dios. Sí, Señor. Y Job era un hombre que conocía a Dios, pero Dios le quería mostrar algo más. Había algo más que Dios quería revelarse a Job, que era en su momento de dolor, que era el momento de la prueba, que era en el momento en el cual él, en su corazón, tenía que negarse a sí mismo. Bajo las circunstancias, bajo el dolor, bajo las malas noticias, él tenía que negarse a sí mismo. Y habían dos opciones: era negar a Dios o adorar a Dios. Eran dos opciones: era negar a Dios o era adorar a Dios. Y cuando vemos esto en la historia, es allí cuando nos pone en estrecho, en tomar una decisión. Porque alabamos a Dios en los lindos momentos, cuando todo es bueno, cuando Dios nos bendice de gran manera, vemos la mano de Dios a favor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando viene la dificultad, la escasez, la pobreza, cuando nos falta el trabajo, cuando las cosas no andan bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, ¿cuál va a ser tu decisión en el momento de dolor, cuando Dios se tenga allí de rodillas? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué vas a hacer en el momento de la dificultad, cuando oigas malas noticias? Porque vemos la historia más adelante, cuando Dios se le permitió a Satanás: ve y anda y toca todos sus bienes, pero su cuerpo no lo vas a tocar. Aquí vemos que Job, en un instante, viene un mensajero y le viene con malas noticias. Mientras los bueyes y los asnos estaban haciendo en el campo, allí llegaron los sabeos y cometieron contra aquellos animales y contra sus criados, y los mataron todos a espada. Esa fue la primera mala noticia para Job. Una mala noticia. Una mala noticia. Una mala noticia para Job era para derrumbarlo, era para destruirlo. Siendo que era un hombre esforzado, siendo que era un hombre que con sus manos se había esforzado para tener todos sus bienes. Pero en un instante Dios permite la prueba. Porque no hay nada que el diablo pueda hacer si Dios no se lo permite. No hay nada, ninguna cosa que el diablo pueda hacer si Dios no se lo permite. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Que no hay nada que el diablo pueda hacer si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite es porque Dios quiere trabajar en nosotros. Y si Dios se lo permite es porque quiere Dios moldearnos, bendecirnos y mostrar su poder. Gloria a Dios. Primera mala noticia es: mientras le estaba dando la mala noticia, viene otro mensajero. Mientras le estaba hablando, viene otro mensajero y le dice que ha caído fuego del cielo y ha quemado todos sus bienes. Cayó fuego del cielo, vino un viento recio que mientras comían y bebían sus hijos y sus hijas, ese viento estremeció y todos fueron muertos. Gloria a Dios. Cuando nos encontramos
en estas situaciones donde creemos, donde tenemos la esperanza de que no sucedan más cosas en el camino. Sí, Señor. Porque una prueba creemos que nos basta, creemos que no es suficiente, y le decimos al Señor y le damos un pare al Señor: no permitas más cosas en el camino porque no puedo soportarlo, porque creemos nosotros que no lo vamos a poder soportar o poder enfrentar en el camino. Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Pero una mala noticia, pero tuvo que escuchar otra mala noticia. Dios. Es cuando en el camino, es cuando en la prueba enfrentamos dificultad. Oramos a Dios, estamos en la presencia de Dios y tenemos esperanza de salir y de oír una buena noticia, de escuchar una buena noticia, de ver la mano de Dios a favor nuestro. Pero es allí cuando con más esperanza, cuando nuestro corazón se llena de esperanza, ahí viene una mala noticia. Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí le ha pasado? Sí, En Señor. alguna instancia usted está esperando un buen diagnóstico, pero le dan un peor diagnóstico. Usted está esperando una respuesta, que Dios le abra la puerta, pero se le cierra la puerta. Dios. Usted está esperando, después de que una puerta se le haya cerrado, ahora se le cierra la otra puerta. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Cuando hay esperanza, pero Dios cierra todas las puertas. Señor. ¿Y qué dice Juan en el libro del Apocalipsis? Dice: yo soy el que abro las puertas Sí, Señor. y nadie puede cerrar. Y yo soy el que cierro puertas y nadie puede abrir. Sí, Señor. Amén, amén. La pregunta es: cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios, llamados para salvación, pero también llamados para un gran propósito aquí en esta tierra. Amén, amén. Escogidos, adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios. Y en el camino es allí cuando usted se pregunta: ¿para qué, Dios, tú me llamaste? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? Es allí donde se enfrenta la prueba. Cuando Dios nos da una palabra de esperanza, cuando Dios nos da una palabra profética en nuestras vidas, de que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas y poderosas con nosotros. Pero creemos que eso está pronto a suceder. Pero antes que venga el cumplimiento de aquello, tendremos que atravesar muchas pruebas y dificultades en el camino. Sí, Señor. Y cuando nos vemos en eso, nos preguntamos: Señor, tú me llamaste para estar aquí, tú me llamaste para enfrentar el dolor, tú me llamaste para llorar. Sí, para eso el Señor nos llamó, para enfrentar, para conocer a Dios, no solamente en los buenos momentos, sino conocer a Dios también en los momentos difíciles de nuestra vida. Sí, Señor. En los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales no hay esperanza, pero Dios está allí para darnos una palabra de esperanza. Pero ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Qué es lo que hacemos en aquellos momentos? ¿Negamos a Dios o vamos a servir a Dios de todo corazón? Si Él nos dio lo más grande, que es la salvación de nuestras almas, que es lo más grande, no hay cosa más grande, no hay nada que se pueda comparar a la salvación de nuestras almas. Señor. En el reino de los cielos, Jesucristo dijo: es mejor cortarse la oreja, es mejor entrar con un pie cojo que antes pecar. Señor. Una mano que antes pecar con esta mano. Señor. Señor, amén. ¿Cuál es lo importante aquí en la tierra? Es conocer a Dios. Gloria a tu Amén. nombre. Conocer a Dios. Aprender a conocer a Dios. Amén, Señor. Decimos muchas veces conocer a Dios.
El mundo dice creer en Dios y conocer a Dios. Pero aquel que conoce a Dios no retrocede. Aquel que conoce a Dios no mira a un lado ni al otro lado. Aquel que conoce a Dios está convencido que Cristo sufrió más que él. Aquel que conoce a Dios va a mirar la cruz. Aquel que conoce a Dios va a mirar los sufrimientos de Jesucristo. Aquel que conoce a Dios va a ver a Cristo crucificado, va a ver los sufrimientos. Vamos a ver un Cristo que en medio del camino esa cruz se le cayó, pero tuvo que levantarse. Aquel que conoce a Dios va a negarse a sí mismo y va a tomar su cruz y va a seguir a Cristo. Aquel que conoce a Dios va a tener la convicción de que Dios le va a dar la victoria en medio de las pruebas. Aquel que conoce a Dios, aleluya, tendrá gozo, alegría en medio de las tribulaciones, en medio del dolor. Aquel que conoce a Dios va a mirar al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos pueden decir, sí, yo he conocido a Dios? Que en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, allí tú te manifestaste en el cuarto de oración, allí tú te glorificaste. Cuando no había esperanza, tú me diste esperanza. Cuando había enfermedad, tú me diste sanidad. Cuando había cadenas que me ataban, tú me diste liberación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden con libertad decir, yo conozco a Dios? Yo conozco al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él vive y Él no está muerto. Está junto a nosotros aquí. Es un Cristo que fue crucificado y muerto, pero al tercer día resucitó con poder y gloria y victoria. Y está a la diestra del Padre para escuchar nuestro clamor. Y aún vive. Hace más de 2024 años Él vive todavía. Esa tumba está vacía. ¿Cuánto lo creen? Está vacía esa tumba. ¿Habrá algo difícil para Dios entonces? Siento la presencia del Señor. Cuando hay dificultades y cuando nos encontramos con tantas malas noticias en el camino, hay actitudes. Gracias, Señor. Antes de aquello, en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8, Gracias, Padre. otro hombre en medio de una generación perversa, donde había violencia, donde había dolor, cuando Dios creó a su humanidad, cuando creó al hombre, todo lo hizo perfecto. Pero él se dolió al ver su creación en el estado, en la condición en la cual se encontraba su creación. Y él se dolió. Pero hubo un hombre. Y dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Un hombre. Dios consideró. Y allí donde nos preguntamos, Dios, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi condición? Tú me estarás viendo como un ejemplo a seguir. Tú me considerarás para yo poder llevar una misión, un trabajo en la obra del Señor, ser ejemplo, ser un hombre en la cual pueda ir adelante y puedan ver mi testimonio y puedan ver mi caminar y puedan decir realmente Él camina con Dios. Nos hacemos muchas preguntas, pero Dios, cuando ve la vida de alguien que se guarda para Dios, que se está esforzando, que está viviendo para Dios, que le dice, Señor, santifica, límpiame. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero cumplir los planes que tú tienes conmigo. Señor, pero ayúdame. Dios ve ese corazón. Dios ve un corazón que se esfuerza y es valiente. Es un corazón que se deleita en la palabra de Dios. Es un corazón que se esfuerza en vivir en santidad, agradar a Dios. Dios considerará esa vida. Dios considerará a ese joven. Dios considerará a ese joven a pesar de sus luchas. Dios lo considerará. A pesar de sus batallas.
a pesar de su falta, pero Dios considerará un corazón dispuesto. Amén, amén. Dios considerará un corazón que adore su nombre. Gloria a Dios. Con lo mucho que le cueste, pero Dios va a considerar esa vida. Amén, amén. Porque allí hay un llamado marcado por Dios. Amén, Señor. Hay un llamado marcado por Dios. Y aún de nuestra niñez podemos vivir experiencias con Dios. Y vemos jóvenes aquí. Y vemos jóvenes que han sido tocados por el poder de Dios. Pero cuando ve un joven Dios que se guarda, que se esfuerza, Dios lo tiene considerado, Dios lo tiene predestinado para un llamado, para un propósito. Amén, amén. Vemos aquí la actitud de Job. Y vamos a leerlo. Después de oír esta mala noticia, dice que entonces Job se levantó. Señor. Primera palabra, Job se levantó. Sí, Señor. En el momento difícil es donde muchos nos quedamos tendidos. Muchas veces nos quedamos allí durmiendo, sucumbidos, acabados, ya sin fuerzas de ponernos en pie, de avanzar. Queremos detenernos en el camino, ya no asistir a la iglesia, preguntándonos: ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás tú, oh Dios? Esa es la pregunta que se hacía el salmista. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás? En este momento que yo te necesito, ¿dónde estás tú? Muchos se preguntan. Pero este hombre no cuestionó los propósitos de Dios, no cuestionó que Dios le haya quitado todos los bienes. Él no cuestionó en un instante. Él se levantó. Amén. Él se levantó en aquel instante. Le creyó a Dios. Amén, amén. Le creyó al Señor. Sí, Señor. Aún en medio de todo, Él se levantó Aleluya. y rasgó su manto. Señor. Rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra. Y adoró. Gloria a Voy a Dios. repetir. Job se levantó y rasgó su manto. Sí, Señor. Y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra. Y adoró. Amén, Dios. Qué hermoso es esto. Amén, Señor. Amén. Nos trae a la memoria muchas cosas. Vemos un Job entregado a Dios, Sí, Señor. que aún en medio de su dolor, Él rasgó su manto, rasuró su cabeza, se puso entre sus rodillas y se adoró. Y adoró a Dios, adoró al Señor, adoró a Dios. En medio de su dolor, Él adoró a Dios. Esta es la actitud que Dios quiere. Esta es la actitud que Dios quiere de cada cristiano. Un cristiano maduro en el Señor. Un cristiano maduro de las cosas de Dios. No un cristiano que se queje por cualquier cosa. Que se queje en medio de los problemas, de las dificultades que se pueda enfrentar. No un cristiano que esté adelante adorando a Dios. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero volverá a venir con regocijo trayendo su javilla. Los que sembraren con lágrimas, con regocijo segarán. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ir andando y llorando. Andando y llorando. Caminamos, pero llorando. Pero no nos detenemos. Aunque tengamos que llorar, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que pasar todo, pero iremos andando y llorando. No importa que lloremos. Importante es adorar a Dios. Importante es que en medio del dolor podamos adorar al Señor, glorificar su nombre. Vemos la historia que dos hombres, Pablo y Silas, predicando el Evangelio también. Por causa del Evangelio, por causa de predicar la palabra del Señor, vemos dos hombres dispuestos a sufrir. Vemos dos hombres que conocían a Dios realmente. Y que aún, aunque lo hayan metido a la cárcel, ellos estaban convencidos de que Dios lo iba a sacar de allí. Amén, amén. Ellos estaban convencidos de que Dios lo iba a sacar porque estaban haciendo la voluntad de Dios.
¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? Es que no lo metieran a la cárcel. No, la voluntad de Dios es aquello que lo metieran, que lo golpeaban, que lo azotaran y lo metieran a la cárcel. Esa era la voluntad de Dios. Pero cuando vemos muchas veces nosotros y queremos hacer las cosas como se nos acomodan a nosotros, eso no funciona. Funciona como Dios quiere que se hagan las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Funciona como Dios quiere. Él es soberano. Es un Dios soberano. Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede quejarse contra Dios y decir, Señor, esto se hace así, esto se hace acá. No, Dios es perfecto. Y Él hace las cosas perfectas. Pablo y Silas allí también lo metieron, lo azotaron por predicar la palabra. Lo llevaron allí al calabozo que está más adentro. Pusieron sus pies y sus manos sobre un cepo. Y ahí a medianoche, en medio de su dolor, después de haber sido azotados a medianoche, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. Qué lindo es cantar en medio de la prueba. Qué lindo es cantar en medio del dolor. Qué lindo es cuando de un corazón sale una alabanza, una adoración. En medio del dolor está allí dos hombres que en medio del dolor comenzaron a cantar himnos a Dios. Y los presos comenzaron a oír el cántico. Y las puertas se comenzaron a abrir porque Dios movió su mano. Un terremoto sacudió esa cárcel. Un terremoto comenzó a sacudir esa cárcel porque habían dos adoradores que estaban adorando y abrieron las puertas de los cielos porque allí Dios derramó su gloria. Porque aún en medio del dolor has sentido la gloria de Dios. En medio de la dificultad has sentido el impacto del poder de Dios que te ha levantado, que te ha fortalecido, que te ha dado convicción. Allí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Allí es donde se manifiesta el regalo de Dios. Esa presencia que inunda nuestro corazón. Esa presencia que nos inunda de un gozo, de una fortaleza. Por eso es necesario aprender a conocer a Dios. Y no apresurarnos en el tiempo. Dios hace las cosas perfectas a su tiempo perfecto. Vemos un Job convencido. Y vemos un Job que él termina en este libro diciendo: Dios le mostró cuán importante era que él tuviera que enfrentar todo lo que enfrentó. Al final del libro, ahí Dios le mostró. Por él mismo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque antes de la prueba, cuando enfrentamos las cosas, nos preguntamos muchas cosas, nos quejamos contra Dios, pero después Dios nos da a entender el porqué de tu enfermedad, el porqué de tu problema, el porqué de tu dificultad. Ahí Dios te da a entender. Y es lindo cuando podemos entender y comprender. Y hay algo más, y con esto termino. En el último capítulo hay algo que Dios, que le faltaba a Job, porque él fue humillado por sus hermanos, por sus amigos. Cuando él estaba enfrentando la prueba, cuando Satanás tocó su cuerpo y se rascaba por todos lados, su esposa le dice: maldice a tu Dios. Y él dijo: yo no voy a maldecir a Dios. Aunque me quede solo, yo no voy a maldecir a Dios. Yo voy a seguir adelante. Voy a seguir adorando a Dios porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden decir que yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive dentro de mí. Y aunque muchos te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Cuando muchos te dejaren, no importa. Lo importante es que estés con Dios. Lo importante es que mi Redentor viva dentro de mi corazón. Eso es lo más importante en medio de la prueba. Y con todo lo que lo humillaron y lo menospreciaron, sus mismos amigos, sus hermanos, todos los que estaban allí, todos los que un día disfrutaron grandes bendiciones junto a él a la mesa. Pero en su momento malo
se fueron. Pero había la última misión. Dios pone esto en mi corazón. Cuando hubo orado Job por sus amigos, Dios bendijo a Job. Cuando hubo perdonado Job a sus amigos, a sus hermanos, aquellos que le maldijeron, aquellos que lo menospreciaron, aquellos que le hirieron, aquellos que lo hicieron sufrir, cuando Job oró por ellos y perdonó en su corazón, Dios lo bendijo. Siento a Dios aquí. Hay algo que tienes que hacer. Muchas veces la prueba no termina, pero hay algo que hay que hacer. Cuando Job hizo esto, Dios multiplicó los bienes de Job. Dios le dio hijas y mucho más de lo que él tenía. Porque Dios nos mete en estrecho, nos mete en el molde. Pero en nuestra vida Dios nos pide hacer cosas. Después de esto Dios bendice. Dios bendice. Después de esto viene la bendición de Dios. Después de esto viene tu bendición. Después de esto, aquí vendrá tu bendición. Alcanza cama. Bendito sea el nombre del Señor. Porque José también, que fue humillado por sus propios hermanos, él no negó a Dios y lo vendieron. Tuvo que sufrir. Pero después sus mismos hermanos lo encontraron en el palacio. Y cuando ellos pensaron y cuando vieron a José bendecido por Dios, ellos mismos pensaron que José iba a hacer un mal contra ellos. Y José le dijo: no, yo solamente he esperado este momento para darles un abrazo. He esperado este momento para decirles que los amo. Yo he anhelado este momento. Mire cómo Dios trabajó en la vida de José. Mire cómo Dios trabajó en el corazón de José, aún en medio de su dolor, aún en medio del menosprecio. Cómo trabajó en la vida de José. Oh, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y qué hermoso es cuando dejamos trabajar a Dios en nuestra vida. Porque imagínense si Él no hubiese perdonado, sus familiares no iban a ser salvos. Pero por el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios puede vencer todo. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es paciente. El amor de Dios todo lo cree, todo lo soporta en el camino. Veo la vida de José. Termino con esto. Cuán necesario es perdonar. Dios puso esto en mi corazón. Cuán necesario es dar ese paso. Y decir: Señor, aquí está mi vida. Decir: Señor, aquí está mi corazón. Es necesario cerrar etapas. Es necesario comenzar a expandirse adelante y no detenerse en el camino por una raíz de amargura, por un resentimiento, por un rencor. Es necesario decir al diablo: vete. Es decir, el diablo, no tienes parte ni arte. Decirle: Señor, aquí está mi vida. Y orar. Jesús dijo: bendecido que lo maldice. Orar y amar a tus enemigos. Eso fue un mandato de Jesús. Porque Jesús, estando en la cruz del Calvario, mientras lo clavaban allí, Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Yo siento de parte del Espíritu que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Tenemos que hacerlo. De los valientes es el reino de los cielos. Póngase sobre sus pies. Y vamos a orar al Señor. Es tiempo de despegar. Es tiempo de despegar. Y de aprender a conocer a Dios. Padre maravilloso que estás en los